Hola a todos nuestros amigos de redes sociales, hoy leyendo desde casa. Pues miren, tenemos cafecito en esta taza hermosa que dice: los grandes docentes motivan, inspiran y cambian el mundo. Y bueno, aquí dice: maestro extraordinario, el ciclo escolar 22-23, profesora Irma. Bueno, con un café delicioso. Bueno, es bonita taza que me regalaron. Hoy les voy a leer un fragmentito, miren nada más, de Frankenstein, de Mary Shelley. Frankenstein. Quiero contarles un poquito de por qué ella escribe esta novela, o de dónde surge. De dónde surge. Eh, en una época por ahí en Ginebra. Ella estaba en Ginebra, más o menos estamos hablando como de 1816. Estando ella viviendo en Ginebra, el frío arreciaba fuerte. Y entonces lo que hacían ella con varios amigos es que se reunían en diferentes casas al calor de la chimenea y demás, y empezaban a contar historias alemanas, historias suizas, suecas, de diferentes nacionalidades, pero como historias de miedo, como historias de ese tipo. Y, y entonces de esas historias se empiezan a escribir como las escribían ellos, luego las relataban como especie de cartas. Pero luego sus amigos deciden cuando baja un poquito el frío, deciden ir a los Alpes suizos. Y bueno, da la casualidad de que Mary no quiere ir. Ella decide quedarse, y a partir de todas las historias, a partir de todo eso, ella empieza a ver cómo construir eh, un personaje que no existiera todavía en esas historias de miedo. Y entonces surge la historia de Frankenstein, del doctor Frankenstein. Porque siempre pensamos que Frankenstein pues es el monstruo, el que está hecho de partes, y no, es el doctor, ¿sí? Y bueno, les quiero comentar que aquí en el libro, lo primero que viene, aparte del prólogo, vienen primero las cartas, las que pues ellos comentaban y demás. Y luego ya empieza con el diario de Robert Walton, y luego ya el relato del doctor Frankenstein. Comienzan ya los capítulos. Y es el capítulo 1, el diario del doctor Frankenstein, y que es del que les voy a leer un fragmentito nada más para que usted lea luego toda la obra. Relato del doctor Frankenstein. Soy ginebrino de origen y nací en el seno de una de las familias más importantes del país. A lo largo de muchos años, mis antecesores fueron síndicos o consejeros, y mi padre llevó a cabo con honores y consideración numerosos cargos oficiales. Todos quienes le conocían le respetaban a causa de su integridad y del incansable entusiasmo con que se dedicaba a la política. Pasó su juventud entregado por entero a los asuntos del país. Varios motivos le impidieron casarse a edad temprana, y no pudo contraer matrimonio y convertirse en padre de familia hasta que su camino por la vida estaba ya muy avanzado. Como algunas circunstancias de su matrimonio aclaran su personalidad, no quiero seguir adelante sin citarlas. Su mejor amigo era un comerciante que, tras haber gozado de una desahogada situación, se vio en la miseria a causa de varios contratiempos económicos. Aquel hombre, llamado Bifford, era de carácter fuerte e intransigente. No
fue capaz de soportar la vida en la miseria y verse olvidado por todos en la ciudad, donde había destacado por su categoría y riqueza. Por ello, tras haber satisfecho honradamente sus deudas, se retiró a Lucerna, acompañado por su hija, y vivió apartado de todos, casi en la más absoluta pobreza. Mi padre tenía por Bifford un gran estima, y la noticia de aquel destierro obligado por penosas circunstancias no dejó de afectarle mucho. Deploró con amargura el anacrónico orgullo que había obligado a su amigo a portarse de una forma tan poco acunada al cariño que les unía. Cargó de inmediato sobre sus espaldas la tarea de buscarlo, confiando en llegar a convencerle de que recuperara su posición, aceptando para ello su ayuda y su crédito. Pero Bifford había tomado eficaces precauciones para no ser hallado, y solo 10 meses más tarde mi padre pudo averiguar su paradero. Rebosante de alegría, dirigióse a la casa de su antiguo amigo, que se encontraba en una modesta calle a orillas del Rus. Por desgracia, cuando llegó no encontró más que desesperación y miseria. Bifford no logró salvar del desastre sino una mínima cantidad de dinero que había bastado tan solo para propiciar durante unos meses el sustento necesario a él y a su hija. Confiaba en conseguir con gran respetable en una empresa comercial antes de que se terminara, y en la espera permanecía forzosamente inactivo. Intensificó su amargura y día tras día iba haciéndose más difícil de soportar, puesto que disponía de mucho tiempo para abandonarse a sus tristes meditaciones. Llegó a obsesionarse hasta el extremo de que, transcurridos 3 meses, contrajo una grave enfermedad y tuvo que guardar cama, incapaz al fin de realizar menor esfuerzo. Su hija le atendió con infinito cariño, pero se desesperaba al observar la rapidez con que disminuía su breve capital, sabiendo que no le sería posible contar con otros recursos. Pese a todo, Carolina Bifford poseía una insólita fortaleza de carácter, y la desgracia fortificó su entereza. Consiguió un modesto trabajo como trenzadora de paja, y de diversas formas logró ganar un pequeño sueldo que apenas si bastaba para cubrir las necesidades más elementales. Transcurrieron así varios meses. El estado de su padre empeoraba y tuvo que consagrar a cuidarle su mayor tiempo. Sus ingresos menguaron, pues al mismo tiempo y a los 10 meses de su partida, Bifford falleció en sus brazos, dejándola huérfana y en el mayor desamparo. Esta desgracia la sumió en la desesperación. Mi padre la halló, postrada ante el ataúd, derramando amargas lágrimas. La pobre muchacha creyó ver en él a un espíritu bienhechor, y se puso por completo en sus manos. Tras el entierro, mi padre la llevó con él a Ginebra y le confió a una familia amiga suya. Transcurridos 2 años, contrajeron matrimonio. Separaba a mis padres una notable diferencia de edad. Sin embargo, esto parecía unirles con más profundidad en su mutuo e íntimo amor. Es posible que antes él hubiera padecido al comprobar la indignidad de alguna mujer, y esto le predispuso a otorgar un valor excepcional a las virtudes de mi madre. Su afecto por ella se basaba en una rectitud y una adoración poco comunes a su edad, pues sus sentimientos bebían en la admiración que le inspiraban las cualidades de su esposa y en el deseo de hacerle olvidar en lo posible las pasadas amarguras. Se comportaba con inigualable delicadeza, velaba para que todo estuviera dispuesto de forma que satisfaciera sus más íntimos deseos, se esforzaba en protegerla, del mismo modo en que el jardinero protege de la escarcha una planta exótica, y colmarla de cuanto podía complacer su dulce y amable naturaleza. La salud de mi padre y también la serenidad espiritual de que había hecho gala en otro tiempo fueron quebrantadas por las terribles desgracias soportadas. En el transcurso de los 2 años anteriores a su matrimonio, mi padre, poco a poco, había renunciado a todos sus cargos públicos, y tras la ceremonia la pareja buscó el suave clima de Italia y el cambio de ambiente y paisaje que proporciona un viaje por ese maravilloso país. Mi padre estaba convencido de que con ella la joven desposada volvería a hallar su vitalidad perdida. Recorrieron después Alemania y Francia. Yo nací en Nápoles y ya de niño solía acompañarles en sus viajes. Durante muchos años fui su único hijo, y a pesar del cariño que mis padres sentían el uno por el otro,
parecían extraer los inmensos tesoros de afecto y cariño que me prodigaban de una inagotable mina de amor. Las tiernas caricias de mi madre, la feliz sonrisa de mi padre cuando me miraba, fueron mis primeros recuerdos. Yo era su juguete y su Dios, más todavía su hijo, la débil criatura inocente que el cielo les había entregado para que le enseñaran el bien y que solo ellos podían dirigir hacia la felicidad o el sufrimiento según como me llevaran a cabo en sus deberes de padres. Con la profunda conciencia de lo que debía ser, de aquel ser que habían engendrado y merced, también a los acaudalados afectos que poseían. No es difícil pensar que en todos los instantes de mi infancia obtuve en ellos continuas lecciones de paciencia, de caridad y autodominio. Me educaron con tanta dulzura que solo recuerdo de aquel periodo una continua sucesión de instantes felices. Durante largo tiempo tan solo tuvieron que ocuparse de mí. Pese a que mi madre deseaba ardientemente una hija, yo seguía siendo el único fruto de su matrimonio. Cuando tenía casi 5 años pasamos una semana a orillas del lago Como. Debido a su buen corazón, mis padres hacían frecuentes visitas a hogares necesitados. Esto era para mi madre algo más que un deber, era una necesidad, una pasión. Recordando sus propios sufrimientos y la forma como había sido socorrida, se creía obligada ahora a ser el ángel custodio de los menesterosos. ¿Qué les parece? Bueno, pues ahí tienen nada más una breve fragmentito de cómo inicia el doctor Frankenstein. Él empieza a contar su historia, empieza a contar cómo es que él nace, cómo son sus padres, y cómo su padre, siendo ya un hombre muy mayor, se casa con una chica, la hija de su mejor amigo, que es muy joven. ¿Sí? Bueno, ¿quiere saber cómo se convierte en el doctor Frankenstein? Bueno, pues aquí tiene usted Frankenstein de Mary Shelley. Léala y va a darse cuenta cómo es que surge ese personaje conocido como Frankenstein. Bueno, pues siga leyendo en casa, siga leyendo en familia, siga tomando cafecito. Y nos vemos hasta mañana.